Bien, mi nombre es Roberto Cisneros, alguna vez lo he platicado con usted. Hace ratito que usted sugirió que alguien le preguntara sobre el botón nuclear y eso. ¿Considera que hay posibilidades de que algún loquitos lo oprima? ¿Está prendido? ¿Ya se oye? ¿Ya se escucha? Vean. Gracias, porque me hiciste el quite con la cuestión nuclear. Sí está el mundo al borde de una guerra nuclear que puede darse. Hay que leer bien las doctrinas nucleares de los países y no opinar. Bueno, uno tiene derecho a opinar, ¿no? Me late, así lo creo, está bien. Lo estamos sabiendo en la racionalidad, estrategia, que tiene que haber una racionalidad. Estados Unidos tiene una doctrina nuclear que se llama MAD, MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua garantizada, imagínense. Pero además la usan porque la palabra MAD, ya saben qué quiere decir en inglés, en español, quiere decir loco. Es decir, desde Nixon ellos dijeron, nosotros en cualquier momento lanzamos, sea el pretexto que fuera. Créanmelo que existe. Eso se llama disuasión por el terror. Viene de la palabra latín que se llama deterrere. Deterrere, disuasión por el terror. No tenemos buenas traducciones en español. Y ahora en español, vean, se los digo a nivel lingüístico, nos estamos quedando muy rezagados. Yo tengo una hipótesis que los idiomas avanzan y son el reflejo de la tecnología de los países del momento. Vean el árabe, cómo prevaleció en el auge científico de ese mundo. Luego España, no es gratuito, con Cervantes, la época dorada, pues España tenía la armada invencible, era una potencia militar de primer orden. Y hoy el inglés, pues realmente, todo ya lo usamos en inglés. Yo de milagro no usé startup o, ya ven, usé nearshoring, ¿no? Etcétera. Es decir, nos está comiendo la tecnología, el idioma. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todavía no sabemos chino. Dicen que dura 6 años aprender chino, a mí ya no me tocó. Entonces, pues ya, too late. Y el ruso, pues igual. Pero sí tienen grandes avances científicos y militares, de primer orden. China está en tercer lugar después de Rusia y Estados Unidos. Sí, pero los dos andan en 5,000 ojivas, están empatados prácticamente, aunque Rusia tiene 500 más. Ya da igual, a esos niveles. Yo me acuerdo cuando hablaba mucho de guerra nuclear, en ese momento, y les hablo hace 30 años, el planeta era susceptible de ser destruido 36 veces, me acuerdo de la cifra. Hoy, ¿cuántas veces les gusta? ¿Para qué? Es la destrucción de la biosfera. Y ustedes saben lo que se manejaba, muchos de ustedes no nacían, que los únicos supervivientes de la biosfera serían las cucarachas. Imagínense. Entonces, yo creo que van a jugar al borde, pueden usar guerras nucleares tácticas, ya las usó Estados Unidos, es el único país que ha lanzado 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Veo que muchos japoneses ya se les olvidó, y otros ni se han enterado. De ahí realmente poco se sabe la razón por la que lanzó Estados Unidos las 2 bombas nucleares. Hay un libro que les recomiendo, yo incluso lo daba en mi cátedra de geopolítica, un libro, creo que se llama El secreto de la bomba atómica, de un autor que se llama Alperovitz, V-I-C-S, y realmente ahí está con archivos clasificados, documentos clasificados de Estados Unidos. Fue para impedir que Rusia, bueno, en ese momento la URSS, atacara a Japón. ¿Por qué razón? Ustedes saben que Japón le había ganado a inicios de 1900 la guerra a Rusia, gran parte de la caída del zarismo se debió a ello,
no aceptaron esa humillación y pues la URSS quería tomar su revancha y tomar, pues no sé, por lo menos tomaron los Kuriles, ¿no? Que son unas islas que están al norte de Japón y cerca de Vladivostok, la parte lejana oriental de Rusia, hoy, y parece ser que esa es la verdadera causa. Entonces vean cuánta gente, estamos hablando de 1940 y qué, 45 si no me equivoco, se murieron creyendo la propaganda de Estados Unidos, que era para salvar a la humanidad, ¿no? A defender los derechos humanos, la libertad. Ahí están los archivos clasificados. Fue para impedir que Rusia aniquilara a Japón en ese momento. Bueno, entonces, hoy, corte de caja. Primer escenario. Yo lo veo inviable porque ni me voy a enterar, o ni ustedes. Lanzan las bombas nucleares. No crean que aquí va a haber la frontera, no va a pasar el río Bravo y se va a detener. Van a respetar al Bronco porque es, o al, ¿cómo se llama? ¿Quién está hoy? El tiktokero ¿cómo se llama? A Samuel García, no lo van a tocar. Son vaciladas. El átomo es pérfido. Y ahí vamos a tener lo que se llama y se conoce como el invierno nuclear. Es toda una tesis que yo manejé en su momento. Y incluso invitamos a Carl Sagan, el famoso astrofísico, a México, que hablaba mucho al respecto. Fíjense, ya se nos había olvidado esto del invierno nuclear, de la guerra nuclear, y hoy estamos regresando a ver esos escenarios. Entonces, primer escenario lo veo inviable, porque todos nos vamos. No creo que a Biden, a sus 80 años, pues no quiera ver a sus nietos, ¿no? Y lo mismo pasaría con Rusia, se aniquilarían mutuamente. Yo hasta en broma comento, quizás quede un chino, pues sí, pero ahí es por número de habitantes, ¿no? Tienen 1.400 millones, India tiene 1.300, Estados Unidos tiene 330, quizás quede un mexicano en Estados Unidos, no lo sé, y podemos jugar con las cifras. India tiene 1.300, etc. Se destruye, no puede librarse una guerra, además ellos lo manejan las tres superpotencias, una guerra nuclear porque sería el fin de la humanidad. Entonces, primer escenario a descartar. Segundo, ojalá y lleguen a todavía mantener esas líneas rojas que son conocidas como la estabilidad estratégica. Ese es un concepto geoestratégico en la que pues ha habido un cierto equilibrio con altas y bajas entre los tres grandes. No pierdan su tiempo con el Bitcoin de Bukele en El Salvador, por favor. Estamos hablando cosas serias. Esos niveles del Olimpo. Entonces, y ahí forma parte precisamente, pues no llegar en una guerra convencional o hasta híbrida al último límite que es lanzar bombas nucleares. Y bueno, ese sería el más optimista. Y el tercero, pues usar bombas nucleares tácticas, que no es lo mismo que nucleares. Con las nucleares se aniquila el planeta. Un ejemplo que no me gusta dar, pero se manejó mucho, de que Rusia, como estaba perdiendo con la contraofensiva de Ucrania, lo que pasa es que no vieron el síndrome Stalingrado. Muchos se equivocaron en esa percepción. Era una trampa realmente. Ahí sufrió grandes pérdidas el ejército ucraniano con tal de retomar una o dos ciudades. Eso no se, y ahora ya se está viendo. Entonces, que Rusia como represalias iba a usar bombas nucleares tácticas. Tuvo que salir el Kremlin a decir, no vale la pena que usemos bombas nucleares tácticas, porque pues ahí les va la demostración, ahí van mis misiles hipersónicos que nadie tiene, y vean cómo han apagado las luces literalmente con el bombardeo a las plantas eléctricas de Ucrania. Incluso la CNN acaba de mostrar dos fotos, creo que las tomó la NASA, donde una viene cuando tenía luces Ucrania y ahora está sin luz. Y esto no se repone, bueno, ni la CFE lo va a poner a arreglar, con eso les digo todo. Bueno,
Entonces, que aquí somos buenos, aquí vean, se van y los componen, por lo menos tardan 2 días. Entonces, no, aquí va a durar todo el invierno. Entonces hay muchas cosas, hay muchas estrategias que no hay que tomar en forma lineal, son hipercomplejas, no lineales, geométricas. Y dice, pues no tengo necesidad de lanzarlas, pero ahí está. Por ejemplo, les doy una mala noticia. Ayer o antier se iban a reunir, el 29, hoy que estamos, antier. Entonces antier se iban a reunir en el Cairo, Estados Unidos y Rusia, sus negociadores, para hacer avanzar lo que se llama el START. START se llama Strategic Reduction Treaty. Es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que al parecer le conviene a todos. Pero ahora Rusia manda un mensaje, si vas a seguir enviando armas a Ucrania, porque eso también ha sido un gran negocio para el complejo militar industrial. Han ganado fortunas. Y si ustedes cotizan, el rublo ha sido el vencedor, pero también han ganado Raytheon, General Electric, Boeing, Lockheed Martin, todas las empresas del complejo militar industrial de Estados Unidos. Entonces, ahí yo les sugiero, ahora sí hay que ser contadores, auditores, ver todos los rubros de ganancias y derrotas. En unos gana uno, en otros otro. Obviamente el gran perdedor va a ser Ucrania. Eso olvídenlo. Y el segundo va a ser la Unión Europea. Pero yo no veo cómo... quizás Estados Unidos, aquí podemos hacer escenarios, intente separar la asociación de Rusia y China. Pero estamos viendo, a mi juicio es una equivocación. No te puedes pelear al mismo tiempo con Rusia y con China. Ellos creen que sí y que van a ganar. Bueno, ya veremos. A mí no me gustaría ver ese escenario. Porque mal que bien, pues supongamos, o sea, furibundo ruso o furibundo chino, pues yo vivo en la esfera de influencia de Estados Unidos. Y ustedes más en Jalisco. Parece que yo cuando vengo a Jalisco, me parece que estoy en Texas. Se los digo en serio. Tiene más vuelos a Estados Unidos que a la Ciudad de México. Que además no les recomiendo mucho volar a la Ciudad de México, a como están los aeropuertos y las líneas aéreas. Bueno, entonces tienen mucha conectividad. Ustedes a nivel de remesas, ustedes es el estado que más recibe en remesas, etcétera. Es decir, todo eso hay que estudiarlo, verlo. Uno se puede apasionar y hacer... Bueno, los que se apasionan pierden, cometen graves errores. Entonces yo así plantearía la cuestión de la cuestión nuclear. Sí, y estoy de acuerdo en el escenario de un accidente, se puede dar. Con mayor razón hay que trazar muy bien las líneas rojas. Hace unos días, por primera vez, se reunieron o se hablaron por teléfono a solicitud de Lloyd Austin, que es el secretario de la Defensa de Estados Unidos, habló con su homólogo ruso. Eso es una buena señal. No hablaban desde febrero. Luego se reunieron los espías respectivos de Estados Unidos y de Rusia. Creo que se reunieron, si no me equivoco, en Turquía. No me hagan caso, Lo podemos googlear, saben que Google nos salva, ¿no? Esas son nimiedades. Estamos hablando aquí, los conceptos no te los va a dar Google. Los conceptos los hacemos nosotros. Entonces, pero también cuando vieron los que les conviene la guerra, prolongarla, que van a sangrar a Rusia durante 10 años, como lo hicieron en Afganistán, pero tampoco le conviene a Estados Unidos esos 10 años, quizás a nivel militar sí, pero a nivel financiero y económico no. Porque lo único que está haciendo es provocar una reagrupación de bloques. Está el OPEP Plus, están los BRIC Plus, y ¿qué estamos viendo? Pues la desdolarización, que es el arma verdaderamente nuclear de Estados Unidos, el dólar, que ese lo han usado día y noche desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque un evento o una toma de decisiones a un nivel
en esta pirámide, no, en este círculo, yo diría, me gusta más como círculo porque da la vuelta, tiene repercusiones circulares. Muchas gracias. Bueno, y una cosa más. Vean, entonces, ¿qué pasó? Alguien que no quería lanza un misil, ya se vio de quién es, de Ucrania, lanzan un misil que provenía del S-300, que son antiguos sistemas de defensa ruso, llega a Polonia, matan a 2 pobres campesinos de Polonia y le echan de entrada la culpa a Rusia porque Polonia pertenece a la OTAN y ahí tenía que salir la OTAN a defender. Eso es muy hollywoodense, pero así se los planteo, a salir a defender a Polonia más que a Ucrania. Tuvo que salir estando en la cumbre del G20 y vean ustedes la coincidencia sincrónica. Se lanza el misil en momentos de la cumbre del G20 en Bali, donde no le fue bien a Estados Unidos. Y tuvo que salir Biden, por fortuna, a decir que no habían sido los rusos los perpetradores de ese misil. Pero vean, estuvimos a minutos. Si no lo desmiente el presidente Biden, que es el verdadero poder de este lado de Occidente, lo demás son vaciladas. Pues no sé si se hubiera dado la FIL de Guadalajara este año. Bueno, otra. Una más Sí. para que dé tiempo de eso, ¿no? Pero que sea equidad de género, luego me van a acusar de andrófobo, misógino, ya ni sé. Ahora tengo que escoger si soy, oye, ¿qué tal si soy los dos? Transfófobo, transgino y misógino y Bueno, por andro. equidad de género, como dice el doctor, aquí la... Sí, equidad de género. ¿Le pasa el micrófono? O contesto muy rápido para que hablen 2 más y ya, y nos vamos. De una frase así, corta. Ok. Es cierto que Estados Unidos y Biden no tuvieron 3.000 millones de dólares para ayudar a sembrar movilidad en Honduras, pero ya mandaron el doble de esa cantidad a Ucrania para la cuestión de las armas. Bueno, sí hay parte de eso. Acaban de mandar, bueno, incluso a Taiwán, las armas que enviaron a Taiwán fueron desviadas a Ucrania. Es decir, los estrategas, vean, yo hablo de estrategia, si se dan cuenta, no estoy hablando, este es bueno, este es malo, yo no soy maniqueo, de entrada les doy, yo soy ecuménico, plural, de corte biosférico, ya no me ando con cuentos. Es el sueño imposible, lo acepto. Bueno, porque tienes que ser algo en la vida, ¿no? Tienes que luchar por algo. Yo no voy a luchar contra el malo, que es bueno, y a favor del bueno, que es malo. No caigo en esas trampas semánticas. Muy bien. La siguiente, por favor. Así rápido, en una frase contesté. A ver, aquí ni frase fue una sí y ya vámonos. A ver. Sí, doctor, una pregunta muy puntual. Sabemos de todos los horrores que estamos viendo actualmente, pero me gustaría que a su consideración me dijera cuál es uno de los errores como común denominador en este proceso hacia el nuevo orden mundial. Los errores. Uno de los errores a su consideración, por favor. Bueno, yo creo que el error de quién, de los hacedores de la política o de nosotros como observadores. Rápido lo digo. Uno, a nivel, vean, hay que usar varios Zoom. Esa es mi recomendación. Tienen un Zoom de Kiev, Rus Kiev, siglo IX, cómo sale la nación eslava de Ucrania y de Rusia. Esa es una manera de ver las cosas. Otro es la caída de la URSS, se disuelve la URSS. Me salto toda la parte de la URSS donde Lenin le regala pedazos de territorio a Ucrania dentro de la URSS, donde Brezhnev, que fue secretario del Partido Comunista, era ucraniano. Un ucraniano dominó la URSS. No había esa diferencia ya. Vernadsky es el clásico ejemplo. El mismo Khrushchev nació a unos kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia, de Rusia con Ucrania. Entonces ahí también hay, con la disolución de la URSS, pues obviamente sale Ucrania y a alguien le conviene amarrar navajas para aniquilar a
a lo que queda de Rusia, que hay planes y son muy puntuales. Stroop Talbot, que fue subsecretario de Estado con Clinton, abiertamente habló que había que balcanizar a Rusia en 3 pedazos. Ahora estoy escuchando lo contrario. Mucho se maneja que Ucrania va a acabar balcanizada en varios pedazos. Es decir, sí van a haber balcanizaciones, de eso ni la menor duda. No la estoy viendo de parte de Rusia. Antes sí había el peligro, sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado, sí se echó a andar eso. Entonces, naturalmente que los estrategas de Estados Unidos, sobre todo Victoria Nuland, que pertenece al grupo de los neoconservadores straussianos, traen ya ese esquema que se suspendió con la llegada de Trump, curiosamente. Pero ahí sigue el esquema, que es hacer de Ucrania la herida permanente de Rusia. Para Rusia, vean los mapas. Rusia, aparte de la cuestión histórica, agarren el zoom, de nueva cuenta. Es una cuestión de amenaza existencial. Y les voy a citar a mi juicio, el mejor geopolítico que tiene Estados Unidos, que hoy, por cierto, no tiene grandes pensadores. Hoy el problema con Estados Unidos, no hay grandes pensadores. En este modelo de la globalización, todo se volvió financierista, a grado tal que absorbieron el pensamiento geoestratégico, que no puede ser, pues tanto las finanzas como la economía forman parte de la geoestrategia. Y John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, a mi juicio el mejor, él dice: cometimos el error de estar empujando a Ucrania a que fuera miembro de la OTAN. ¿Ustedes se imaginan la OTAN fronteras con Rusia? Imagínense. Digo, no es fácil. Entonces ahí agarramos el zoom y nos vamos a 2014, donde más o menos había un reacomodo entre Ucrania y Rusia. Rusia, vean, lo que le sobra es territorio, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. Toda Ucrania, que son 200,000 kilómetros, ¿cuánto dije? No, son 600,000 kilómetros, es nada. Aunque tiene cosas poderosas, tampoco lo subestimo. ¿Qué tiene? Tienen la tierra más fértil del mundo, la Tierra Negra, el Chernozem, la más fértil del mundo. Ahorita hay una guerra alimentaria, de facto. Tenían a Crimea, ahí estaba el puerto de Sebastopol, la salida del Mar Negro al Mar Mediterráneo, para Rusia es vital. Vean cuántas cosas estoy manejando en un solo concepto. Entonces ahí viene en 2014, derrocan en ese zoom. Para mí 2014 fue clave. Ya no era tan importante hasta ahí. Putin, él mismo reconoce en estos días que se equivocó, que debió haber respondido desde 2014, que se tardó. Bueno, así lo piensan hoy sus estrategas, ya en retrospectiva. Y lo que sucede en 2014 es de que derrocan a Yanukovych, que era prorruso, con una revolución de color, como le llaman. E incluso lo reconocen, la CIA financia ese levantamiento en la Plaza Maidán con $5,000 millones. No crean que estas revoluciones se dan así porque sí. Hubo un financiamiento de la CIA. Hay datos duros, no, eso lo puede googlear cualquiera. Por eso yo les digo, esto sale aquí, lo otro es mío, es original. La mayor parte de lo que he dicho no ha sido tan original porque hay datos duros. Entonces, en conclusión, y ahí viene cuando todo este grupo de los neoconservadores straussianos, que señala muy bien Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, ahí precisamente derrocan al régimen prorruso, entre un régimen pro-OTAN, pro-Unión Europea, pro-Estados Unidos, pero eminentemente hostil a Rusia, a grado tal que llegan a desear incorporar a Ucrania a la OTAN, lo cual no hubiera sido permitido. Y si se les olvidó
que lo mismo quiso hacer Georgia en el Cáucaso, y ahí hubo una guerra relámpago contra Georgia, y ahí toma un pedazo de territorio Rusia. Es decir, no están entendiendo bien, ese es mi muy humilde entender, que los rusos ya no son los rusos de Putin, no son los rusos de Gorbachov, ni los rusos de Yeltsin. Muchas gracias.